Vamos a continuar y vuelvo a aclarar que ayer puse 17 y 18, me equivoqué, era de 16 y 17, y hoy vamos a estudiar la Mishnah 18 del cuarto capítulo del Pirkei Avot, que dice lo siguiente: Rabbi Shimon ben Elazar Omer. Rabbi Shimon ben Elazar solía decir. Voy a leer la Mishnah y ahorita vamos a hablar brevemente de Rabbi Shimon ben Elazar. Él dice: Al teratze et havereja beshat kaso. No intentes convencer, calmar a tu compañero en el momento que está enojado, que está furioso. Ahorita voy a analizarlo y explicarlo. Son 4 conceptos muy similares con la misma idea. Dice: no pretendas consolarlo en el momento que está el difunto, la persona, su ser querido que falleció, está ahí tendido frente a él, que si recién falleció, no es el momento para consolar. Tampoco cuando una persona por algún sufrimiento, una situación particular, promete algo, no es el momento para que en ese momento se dé cuenta que no tenía que haber prometido, porque cualquier argumento que le digas va a decir que igual, a pesar de eso, está prometiendo. Y tampoco no pretendas verlo, estar presente en el momento que comete un error. Aunque te des cuenta que está cometiendo un error, al contrario, tienes que hacer la vista gorda, evadirlo para que él no se avergüence. Después le puedes decir tranquilo, llamar la atención, decir: oye, creo que no está correcto, pero no, como dicen, no infraganti, que justamente muchas veces al contrario, uno lo disfruta. Te agarré infraganti, te agarré en el momento. No, eso es la peor humillación. Todos cometemos errores, uno tiene que irse a un lado y después bueno, la verdad que esta Mishnah nos habla básicamente de conceptos psicológicos y vamos a ir analizando, pero como siempre vamos a ver primero quién era Rabbi Shimon ben Elazar. Rabbi Shimon ben Elazar fue uno de los alumnos de Rabbi Meir, que hablamos mucho de él, el famoso Rabbi Meir, y la verdad en el Talmud no está mencionado mucho, los relatos que voy a contar ahorita, pero en libros Sifri, que hablan complementarios al Talmud, ahí sí está como 200 veces mencionado Rabbi Shimon ben Elazar. Hay una historia muy conocida del Talmud, muy conocida de él, que también tiene una enseñanza en este caso. A diferencia de todas las historias que conté de otros grandes Jamim, aquí en esta ocasión es de un error que él cometió. Digo, eran seres humanos y sí, podían llegar a cometer errores, pero la grandeza que ellos tenían, que cometían un error como lo vamos a ver ahorita y recapacitaban inmediatamente, tenían la humildad de saber reconocer y de pedir perdón. Relata así el Talmud. En el Tratado de Ta'anit, página 20, dice que en una ocasión Rabbi Shimon ben Elazar estaba saliendo de un lugar que se llama Migdal Gadur, era donde estaba su maestro, donde iba a estudiar, ese donde estudiaba, pero ese día él había aprendido mucho, como que un poquito estaba como ligero, muy alegre, y se sentía así como un poquito, ¿cómo definirlo? De espíritu demasiado ligero, como que subido un poquito. Iba sobre su burro en la costa del mar, así súper relajado, alegre, y de repente se topa con una persona que, según los comentaristas importantes, Rashid, dicen que era el Yahu Naví que vino a probarlo, pero bueno, no importa. Una persona que lo saluda, él observa que esta persona tiene un aspecto muy, muy feo, hasta
que provocaba rechazo. Era una persona de verdad adefesio. Entonces él como que quedó así impactado y no se midió en ese momento. Y le dice, oye, qué feo que estás. ¿De dónde vienes? ¿En tu pueblo así toda la gente son así? ¿Que si vienes de un lugar que la gente es tan fea? Obviamente que cometió un error muy, muy grande en haber hecho ese comentario. Y él le dice, no soy de mi pueblo, pero tienes razón, pero ve a reclamarle al que me creó. Así le dijo al Leuman Shasani, al artista, al diseñador que me hizo, refiriéndose a Dios. Dice, sí, estoy feo, pues reclámale a Dios que hizo algo tan feo y pregúntale por qué hiciste un objeto tan feo. Así, ve a decirle, a reclamarle a Dios. Él inmediatamente se dio cuenta del grave error que había cometido, se baja del burro y le pide perdón. Y él no lo perdona. Se arrodilla ante él implorándole que lo perdone. Le dice, no te voy a perdonar hasta que vayas con el que me hizo, el creador, y le reclames a él y le preguntes por qué hizo un objeto tan feo. Total, sigue caminando, insistiendo, aunque él era un gran sabio, el otro era una persona que se encontró en la calle, cualquiera. Lo sigue tras de él, implorándole que lo perdone. Y así caminando, y el otro no lo perdonaba, llegan al pueblo. Por eso comentan los comentaristas que Eliyahu Naví que lo hizo intencionalmente, porque normalmente una persona, bueno, vio que el otro se equivocó y le está implorando, nadie dejaría de perdonarlo, pero él quería darle una lección que recapacite. Entonces llegan hasta su pueblo, la gente ve llegar a su gran sabio, el gran Jajam, y salen a su encuentro y todos lo saludan, Shalom, Aleja Rabbi Umori, que se lo saludan, nuestro maestro. Entonces les dice él a la gente que lo está saludando, ¿a quién estás llamando gran rabino, que dice nuestro maestro? Le dice, pues a él, el que está aquí, es nuestro gran maestro. Le dice, si este es el gran maestro, que no haya como ellos en Israel, que no haya muchos así. Y entonces todos sorprendidísimos, ¿cómo te atreves? ¿Cómo dices así? Entonces les cuenta. Entonces la gente le empezó a rogar, oye, es un gran sabio, perdónalo, se equivocó. Le dice, sí, ok, lo voy a perdonar, pero con la condición que se cuide, que jamás vuelva a cometer un error similar, de hacer sentir mal a alguien, de decirle así un comentario como esos. Bueno, él obviamente que recibió la lección muy fuerte y él mismo dijo después, predijo Leolam Ye Adam, Raj Kakane Bealie Kashe Kaeres, que siempre la persona sea flexible, como la caña, que una caña, viene el viento, las aguas, se mueve, se va, el viento para otro lado, se mueve para el otro lado, y así. Dice lo mismo, una persona recibe algo que vaya con la corriente, dice que no sea intolerante, dice que no sea caché caeres, como el cedro, que ningún viento lo mueve, que si ahí se mantiene firme, dice no, tiene que ser una persona así, que se doblegue, que sea tolerante como la caña. Esa es una historia muy conocida que relata el Talmud, y bueno, yo creo que tal vez por eso él fue, después de esa lección que él aprendió, por eso tal vez él dijo esta enseñanza, que uno, la sensibilidad y el tacto que uno tiene que tener con los demás, que ahorita vamos a analizarlo, lo que acabo de leer, pero ahorita vamos a analizarlo más. También él justamente en otro lugar dijo también que un concepto muy importante en la educación, que se debe aplicar muchísimo, que eso es algo clave. Dice, uno siempre tiene que ser, en primer lugar, con los hijos, y en segundo lugar, con
cuando quiere educar a quien sea o transmitir un mensaje, dice, Semol doha yemin mekarevet. Hay veces, ¿qué significa Semol doha yemin mekarevet? Semol quiere decir la izquierda rechazar y con la derecha atraer. ¿Qué significa? La izquierda es más débil. Quiere decir, si hay veces uno ve que su hijo se está comportando negativamente y tiene que regañarlo, un llamado de atención o ponerlo en su lugar o ponerle frenos, sí se debe hacer, obviamente. Pero ¿con qué lo tiene que hacer? Con la izquierda, que es la forma más débil. Eso tiene que ser lo menos. Y con la derecha, que es lo más fuerte, acercarlo. Quiere decir que uno tiene que acercar más que rechazar. A veces sí se necesita como que hacerle ver al otro el error y un llamado de atención para que moverle el tapete, tanto a los hijos como demás, pero eso siempre tiene que ser con la izquierda, que decir, eso tiene que ser de forma débil, y lo fuerte siempre motivar y atraer, eso jala muchísimo más. Él mismo nos dijo eso. Entonces, lo que vamos a leer yo creo que tiene que ver con eso, y la relación con las Mishnayot anteriores, como siempre trato de explicar, algunas relaciones son más evidentes, algunas más débiles, pero siempre hay una relación. Vimos hace 2 Mishnayot lo que nos enseñó Rabbi Anai, que dijo, Ebe Magdim Bishlom Kol Adam, adelanta el saludo a toda persona, que es una forma de demostrar cariño, respeto. Y la última Mishnah dijimos que es mejor una hora con buenas acciones. Entonces, basado en ese concepto de adelantar el saludo y buenas acciones, nos dice, cuidado, cuando quieres adelantar el saludo, que quieres ser amable con el otro y hacer buenas acciones, cuidado de hacerlo de la forma correcta. Hay veces, como dice el famoso dicho, el camino al infierno está lleno de bien intencionados. Que si uno puede tener buena intención, pero no siempre la acción correcta. Cuando ve que el otro está enojadísimo, está furioso, y en ese momento quiere calmarlo, ¿qué va a provocar? Al contrario, es como echar leña al fuego. Ahorita, ¿cuántos casos vemos? Que a veces hay 2 personas, uno que se enfurece e incluso le está agrediendo al otro, y viene un tercero que trata de pacificar, y esa persona lo golpea también al que interviene, aunque no tiene la culpa, no tiene nada contra él, pero está tan furioso que uno se cega, no ve. En esos momentos no se puede razonar, uno tiene que esperar que pase el enojo, que pase esa furia. Por eso dice, en el momento que está enfurecido, no es el momento para calmar. Y ese es el famoso mensaje también que se da en los medios, que dicen a uno mismo, ¿no? Cuando estás enojado, te enojaste, nunca en ese momento regañes a tu hijo o actúes. Cuenta hasta 10, que dice, primero cálmate y después, porque si no es muy peligroso. Uno no mide las consecuencias de sus acciones. Incluso uno de los famosos comentaristas del Talmud, que era Rabbi Shlomo Ben Ateret, de España, que él tiene una responsa rabínica muy importante, le llegó un caso de una pareja que se pelearon y la mujer se enfureció y estaba en público, frente a la gente. Y en ese momento de enojo hizo unas acciones muy negativas, hasta se desvistió un poquito, algo así muy feo. Entonces él decide divorciarse, y hay una regla que cuando la mujer actúa negativamente y comete errores graves, ¿sí? Entonces uno puede divorciarse sin pagarle la ketubá. Me refiero sin compensarla, ¿no? Porque como que fue culpa de ella. Entonces fue con este jam a decirle, como ella actuó en público de esa manera, hizo algo feo, entonces ya tiene derecho a divorciarla sin pagar la ketubá. Fueron con esa consulta. Este gran jam, Rabbi Shimon ben Ateret, llegó a la conclusión que no es cierto. Le dijo, aquí enojarse, bueno, está mal de todo ser humano, ¿no? La reclamación fue el enojo,
pero no puede reclamar por la consecuencia. Dice, la acción negativa que hizo no significa que sea una mujer mala que actúa así, sino en el momento que perdió la cabeza, que se cegó, actúa así. Entonces eso no justifica que por eso no le dé la ketubá. Porque si lo hubiese hecho en momentos con conciencia tranquila, entonces ahí sí, pero como lo hizo en ese momento, no, eso no es una referencia y no es una demostración de eso. Que esa es la naturaleza del ser humano y es, yo creo que muy importante tener en cuenta, y es el término tan sencillo que conocemos, pero que escasea tanto, ¿no? El tacto. Tener tacto. Si te das cuenta que ahorita no es el momento, aunque quieras ayudarlo, en vez de ayudarlo, por eso dice, cuando después de hablar de buenas acciones, la que vimos la Mishnah pasada y la anterior, que es adelántale el saludo, estamos hablando de una persona que tiene buenas intenciones, quiere ayudar al otro, pero hazlo de la forma correcta. Hay que usar un poquito la psicología, el sentido común, como dicen que hoy en día es el menos común de los sentidos. Es decir, que de verdad a veces uno tiene que tener criterio y saber. Y de verdad aquí nos enseña unas bases en la psicología. Tenemos que entender, justo la Mishnah, las Mishnah que vimos ayer, habla de este mundo, el venidero, prepararse, habla un concepto espiritual. Pero Pirkei Avot dijimos una combinación de valores, respeto, y muchas veces dicen, bueno, a veces cuando uno lo oye de algún psicólogo importante, un sociólogo y demás, seguramente tiene razón, y dice, no, pero eso no tiene nada que ver con religión. Tengamos presente que todos esos consejos y enseñanzas que grandes psicólogos llegan a dar, lo tenemos en nuestras fuentes. Esa es la fuente más original y milenaria, tanto la Torá como la Torá oral, de todos esos valores. Hoy en día, siempre lo digo, el famoso dicho de Rey Salomón, que hoy los psicólogos, los pedagogos llegaron a esa conclusión de forma absoluta, que dice Hanoch Lanar al Pi Darko, educa al niño acorde a su esencia, desarrolla, explota su potencial, no trates de cambiarlo, sino que analízalo positivamente, y cada hijo es diferente. Eso lo dijo Rey Salomón hace 3000 años, y hoy, bueno, todos los como dije, pedagogos llegan a esa conclusión que a fuerzas tiene que ser así, y así un sinfín. Tenemos que entender justamente en esta Mishnah que habla la verdad de pura psicología, es simplemente entender el momento apropiado y cómo se debe hacer, cómo se debe ayudar al otro. Por eso voy a citar justamente para ver esa comparación, como hoy grandes psicólogos llegaron a esas conclusiones. Uno de los psicólogos muy famosos, Paul Ekman, que es profesor de psicología en la Universidad de California, justamente en San Francisco, él le dio una definición a este concepto que estamos mencionando, que lo llama periodo refractario. Y voy a leer un pedacito que él escribe, cómo define esto, y vamos a ver, tal vez él creyó que descubrió esta idea, pero sí, es lo que estamos leyendo ahorita en el Pirkei Avot exactamente. Él dice, ¿qué es el periodo refractario? Una expresión poco común. Dice, es un espacio de tiempo en el que solo somos capaces de asimilar información y evocar recuerdos que confirmen y mantengan o justifiquen la emoción que estamos sintiendo. Quiere decir que es cuando uno, un ejemplo, en este caso, cuando uno está enojado, está en un periodo refractario, como lo define Paul Ekman, que en ese momento, en ese espacio de tiempo, uno no es capaz de que alguien le diga algo. Lo único que asimila y evoca recuerdos que lo hacen enojar, que confirman y justifiquen la emoción. Está furioso, ahorita se enojó por esto, no le digas argumentos, porque lo único que ve es eso. Dice, y en ese momento nos cegamos ante la sensación de una emoción fuerte. Uno se cega
ante esa sensación y no hay razones. Como sigue diciendo, al teratzet habereja beshat, al tenahamenu beshat metomu telefanav. No pretendas consolarlo cuando está el cadáver de un ser querido frente a él y pasa esto. Es un periodo refractario que en ese momento no puede asimilar, que decir, otro concepto, le vienen los recuerdos o cualquier información de esa tristeza, de esa emoción fuerte y está ciego, no hay consolar, no hay argumentos. Dice, no cabe decir un argumento que eso lo razone. Esto lo escribe Paul Ekman como una revelación de que llegó a esa conclusión analizando la psico del ser humano, pero esto nos lo dice este gran Ham, la Shimon ben Elazar, como una afirmación que así debe ser. Hay otro análisis también que le decía también una gran doctora de lo que sucede en el momento que uno tiene un enojo, algo fisiológico, ¿no? Lo que sucede con la adrenalina y con todo y la reacción del cuerpo, que llega también a esa misma conclusión que en ese momento no puede razonar y no puede oír un mensaje. Digo, grandes doctores, psicólogos llegan a esa conclusión, pero bueno, es lo que nos está enseñando este gran Ham, como dije, que lo tenemos todo, de verdad, en Pirkei Avot, en el Talmud, en la Torah tenemos todos los principios de psicología, todos esos fundamentos. Ok. Sigue diciendo, como lo que acabo de mencionar, no consolarlo cuando está ahí fuerte. ¿Qué sucede? Hay un dolor muy fuerte en ese momento. Cuando uno pretende consolar, el otro ¿cómo lo puede tomar? Tú estás aligerando ese dolor, esa desgracia. Está diciendo, no, cálmate, no, ¿cómo me voy a calmar si, mi papá, un ser querido que se le acaba de fallecer? No puede uno calmarse. Y cuando el otro insiste y pretende darle consuelo, está en cierto modo manifestando que está reduciendo el dolor. En vez de demostrar que lo comprende, al contrario, ahora sí, que será al contrario, es acompañar sus sentimientos, demostrar que es empático con él, que simpatiza y entiende y que lo comprende y que al contrario le puede dar una palmada y desahógate con justa razón, tienes que desahogarte, no es el momento para consolar. Aún, pero estos sabios nos dicen, es una mitzvah muy grande de consolar al deudo, pero hay que saber cuándo, hay que saber en qué momento, no en el momento inmediato, cuando ya lo enterraron, cuando ya está en su casa, cuando empieza el proceso de asimilarlo, de digerirlo, ahí es cuando se comienza. Y ahí también hay que saber usar ese tacto y saber cómo hacerlo. De hecho, la verdad es que lamentablemente, como dije, ese sentido común que es tan poco común, que realmente, que a veces no todos lo tienen, y por eso nuestros jamim, nuestros sabios, pusieron 2 reglas para proteger los sentimientos del deudo. Como dije hace un momento, que no es suficiente ser bien intencionado, porque como dijimos, el camino al infierno está lleno de bien intencionados. No es suficiente querer consolar. Hay que tener la capacidad para hacerlo y el criterio y el tacto. Y si uno no lo tiene, mejor quedarse callado. Por eso los jamim dijeron, cuando uno va a dar el pésame, yeshev dom, que mejor, si no está seguro que tiene la palabra correcta, que se quede callado, que es la presencia de él en ese momento, le demuestra al otro que está acompañando sus sentimientos. El hecho de ir y estar presente es obvio que está demostrando que lo apoya. Entonces a veces es lo mejor. Pusieron 2 reglas para proteger los sentimientos. Eso lo explico siempre, a veces en los lutos. Una regla es quedarse callado y otra regla, que a veces se confunde, que dice no saludarlo diciéndole shalom. ¿Qué significa saludar diciendo shalom? ¿Qué es shalom? Paz. Es un saludo
realmente muy adecuado que nosotros como Yudim los usamos. En Israel, la gente que habla hebreo, así saluda. Shalom, pues un saludo milenario de nuestro pueblo, que deseamos la paz, declaramos que estamos con paz. Y muy adecuado el saludo, muy adecuado en circunstancias normales, que uno ve al compañero que no lo ve hace mucho tiempo, lo primero que le dice, estamos con paz, que no llegues a pensar que tengo algo contra ti, hay armonía, tenemos paz. Ok, está perfecto, pero decirle a una persona que acaba de perder a un ser querido, decir estamos con paz, podría ser hasta un insulto. ¿Por qué? Porque el otro, si tendría que responder, diría, tú tendrás paz, pero yo no tengo paz en estos momentos. ¿Cómo voy a estar con paz ante esa falta y esa herida que está todavía fresca la herida? Está abierta la herida, recién en estos días, pues estamos hablando de los 7 días de duelo, que todavía, aunque no es lo igual que cuando tiene frente a él el cadáver, pero igual es algo muy reciente. Entonces, ¿cómo voy a tener paz, tranquilidad, si uno, Dios no lo quiera, perdió a su mamá, perdió a su papá, perdió, ni hablar, Barbinama, un hijo, o incluso un hermano, el cónyuge, o la esposa o el esposo, dice que toda una vida vive con ellos y de repente hacerse la idea, no puede tener paz. Por eso los Jamim dijeron, utiliza el tacto, no utilices un término que lejos de decirle algo bonito, lo estás hiriendo más. Y de ahí se confundió, lo digo al margen, entre paréntesis, mucha gente confunde y cree que no se le puede dar la mano al que está de luto. ¿De dónde sacan esa idea? Como en el Talmud y en el Shulchan Aruch dice no decirle shalom, entonces entienden, shalom quiere decir saludar y dar la mano es saludar, pero realmente no tiene nada que ver una con la otra. No se debe usar el término shalom por lo que estamos diciendo, por el tacto, porque así dice en el Talmud, porque no se encuentra con paz, por eso no se debe decir shalom, pero no tiene nada que ver dar la mano y decirle lo siento mucho, eso está muy adecuado, de hecho con un apretón de manos ya está transmitiendo el consuelo. Okay. Eso es al margen, lo digo, pero la misma idea. ¿Por qué dijeron que se quede uno callado? Para no llegar, por si uno no tiene el tacto suficiente, y muchas veces, yo lo llegué a oír, obviamente con gente muy bien intencionada, que le llegan a decir, ve al otro llorando que perdió al ser querido. Ok, tal vez se le acercan, le dan una palmada, le dicen, no importa, ya pasó. El decir eso, creyó que lo está consolando, le echó sal a la herida. ¿Cómo que no importa? Para ti no importa, para mí importa muchísimo. Como diciendo, ya pasó, ya cálmate, no importa. No, un ejemplo, ¿no? Estoy diciendo que a veces uno puede decir algo pretendiendo consolar y lejos de eso lo está hiriendo. Por eso dice, usa la psicología, entiende que cada cosa en su momento, como dijo el rey Salomón, la Kol Yesha'ab, que dice todo tiene su tiempo y su momento y hay que saber encontrar ese momento adecuado para las cosas. Y justamente uno diría, bueno, si no, yo quiero ayudar a mi compañero, ok, no lo puedo calmar cuando está enojado, no lo puedo consolar cuando tiene ahí su frente, pero ¿qué hago entonces? No hagas nada, está con él nada más, tu presencia. Como dije, así como para dar el pésame callado, dice, simplemente apóyalo, simplemente el estar presente. Tal vez vas a encontrar otro momento adecuado para decirle algo, para ayudarlo, pero ahorita, porque aquí está diciendo no hagas esto, no hagas lo otro. Entonces, ¿qué sí hacemos? La pregunta, porque no nos dice qué. La respuesta es muy sencilla. Lo mejor, lo más sabio e inteligente es quedarse callado, pero apoyarlo, estás con él. No todo el tiempo. En la última que dijimos, en el momento que está cometiendo un error, ahí no tienes que estar con él. Pero cuando está enojado y cuando todo, nada más, sin palabras, nada más apóyalo. Ok. Hablando de estos conceptos de psicología, también es muy conocido el famoso psicólogo y periodista, fue un psicólogo y periodista judío, Daniel Goleman, que en 1995
publicó el famoso libro La inteligencia emocional, que revolucionó el concepto de la medición de la inteligencia, porque siempre se medía la inteligencia por el IQ en un parámetro de 100 y qué numeración uno llegaba con la inteligencia. Pero la verdad es que un libro que revolucionó esa visión y que es muy cierto el concepto de él. Una vez creería que el que es el genio, el inteligente, el matemático va a tener mucho éxito en la sociedad porque es muy inteligente, ¿no? Dice, no tiene nada que ver. Es decir, si uno no tiene esa inteligencia emocional, de esa sensibilidad y tacto y saber cómo relacionarse, eso no es la inteligencia matemática, eso no es simplemente la inteligencia que conocemos. Hay un factor determinante, uno para que tenga éxito, encontrar simpatía en los demás, ser sensible, saber cómo llegarle, eso se requiere la inteligencia emocional, la que viene, no sé si decirlo así, si viene del corazón o de la capacidad de la mente, de una sensibilidad particular, que es otro tipo de inteligencia. Entonces, eso es exactamente, como dije, él revolucionó con ese libro de Daniel Goleman, pero vuelvo a repetir, aquí nos está hablando netamente de inteligencia emocional. Lo que está diciendo este gran Ham Rabbi Shimon ben Elazar nos dice, utiliza esa inteligencia emocional, utiliza el tacto, aprende. ¿Quieres ayudar al otro? ¿Quieres hacer buenas acciones, como dijimos en la Mishnah pasada? Si quieres hacer buenas acciones, no es suficiente que uses tu razón y dices, ay, mira, el otro está enojado, voy a ir a calmarlo. Eso me dice puede ser la inteligencia racional. Me va a decir, oye, ¿cómo? Tengo que actuar, es mi amigo, ¿cómo le voy a permitir que esté enfurecido? Voy a ir a calmarlo. Hoy perdió un ser querido, ahí está tendido esa persona que acaba de fallecer y él está junto a él, voy a ir a consolarlo. Eso me dice la inteligencia racional. La inteligencia emocional me dice lo que dice este gran Ham. No, cuidado, ten criterio, ten tacto, entiende que ahorita no es el momento adecuado, que le se va a enfurecer más si pretendes consolarlo. Y repito, y así muchas cosas más y muchos descubrimientos de grandes Hamim, de grandes psicólogos y científicos y demás, que lo tenemos, esas bases en la Torah. Sigue diciendo, Ve'al tish'allo be'sha'at nidro. No pretendas, voy a explicar un poquito este concepto y también relatar algo que menciona también en el Talmud justamente con este Ham y creo que se relaciona. No pretendas que cancele su promesa en el momento que está prometiendo. ¿Qué significa? Eso es muy importante también tener en cuenta para que entendamos lo que es Atarán de Darim, cancelar promesas, que acostumbramos a hacer antes de Rosh Hashanah y Kippur, ahorita que se acerca, y el famoso Kal Nidre también cuando comienza Kippur, que es cancelación de promesas, pero eso es muy general y a veces uno tiene que ir con un rabino y exponer la promesa que hizo y buscar, se llama Petach, una puerta para cancelarla. ¿Qué significa? En primer lugar, la Torah nos advierte y dice, cuidado, Motzá sefateja tishmor beasita. Lo que sale de tu boca tienes que cumplir. Kasher nadarta Hashem lo queja, dice así como lo que prometiste es de cumplir. Pero sin embargo dice, vejitehdal lindor lo yevejajet. Si uno se abstiene de prometer, ¿para qué arriesgarte? No vas a tener un pecado. Si quieres hacer algo bueno, hazlo, no lo prometas, hazlo. Mejor habla poco y haz mucho. Sé un hombre de acción, ¿no? Y si lo estás prometiendo, si no le llegaste a cumplir, cometes un error, entonces es mejor cuidarse. Eso es en primer lugar, uno no tiene. Pero si ya lo hizo y de repente uno se da cuenta que no va a poder cumplir esa promesa. Prometió algo muy difícil. A veces uno promete en momentos de desesperación, Dios no lo quiera, uno tiene un hijo enfermo, una situación similar, y en momentos así de desesperación dice, si se cura voy a hacer esto. Después pasa y se da cuenta que no está a su alcance, que no puede. ¿Qué se hace? Se va con alguien calificado, un rabino que conoce
las leyes de eso. Entonces se busca lo que se llama petah, una salida. ¿Qué significa una salida? Si se le pregunta, si tú en ese momento cuando prometiste hubieses sabido de esta situación, que se iban a presentar estas circunstancias y que no ibas a poder cumplirlo. Un ejemplo, una persona en ese momento prometió que iba a donar algo muy grande de tzedakah. Ok, después la situación llega el coronavirus y se detiene todo el mundo, no hay comercio y ya no están las mismas posibilidades. Entonces, un ejemplo, ¿no? Digo, le dicen a esa persona, si tú hubieses sabido en ese momento que iba a venir una situación que obviamente nadie pudo soñar, como lo dijo alguien muy acertadamente, que ahora sí es donde los hechos superan la imaginación. Esta situación superó totalmente toda imaginación de que íbamos a vivir algo así. Entonces le dicen, si tú hubieses sabido esto, ¿hubieses prometido? No, si sabría esto, no hubiese prometido. Entonces le podemos mutarim lach, se le cancela la promesa. Nos agarramos de algo para quitarle la validez, porque al ser que no contempló todo, se llama que no lo hizo con conciencia completa, entonces se puede cancelar. Digo, como dije, lo ideal es no prometer, pero si no prometió, hay veces hay esa salida, se busca un argumento que no lo tuvo en cuenta en ese momento. Entonces, nos dice aquí Rabbi Shimon ben Elazar, dice, si tú quieres ayudarlo, de repente oyes a tu compañero que está prometiendo algo que no lo va a poder cumplir, algo muy exagerado, que es muy difícil, y lo quieres ayudar. Entonces uno va y dice, no prometas esto, o le dice, no vas a poder cumplirlo. En el momento que uno prometió es porque tiene alguna emoción fuerte, en ese momento lo que le diga va a decir, sí lo voy a poder cumplir. Al contrario, lo va a perjudicar. ¿Por qué lo va a perjudicar? Porque lo vas a tratar de seguir convenciendo y todo lo que él le diga, oye, pero tú tienes, no tienes la capacidad para hacerlo, no tienes fuerza, no tienes esto, todo le va a decir, sí lo tengo. Entonces después cuando lo quiera cancelar ya no va a tener ningún argumento, porque para poder cancelar tenía que decir, no pensé en ese momento en eso, y si hubiese pensado no lo hubiese hecho, pero como el amigo ya le dijo todo, y en el momento de enojo, de emoción más bien, no es enojo aquí, dijo, igual lo voy a prometer, entonces ya se quitó todas las salidas para que después pueda cancelarlo. Entonces creyó que lo estaba ayudando y en vez de ayudarlo le hizo daño. Entonces por eso advierte, sé prudente, no trates de cancelarle y de buscar un argumento en el momento que está prometiendo. Y yo creo que este Ham que dice esto también sí se relaciona estrechamente lo que él mismo se cuenta acerca de él en el Talmud, tratado de Moed Katan, página 83. Y ahí nos dice lo siguiente, que había un Ham, se llamaba parecido a él, Rabbi Shimon, hijo de Rabbi, que había hecho una promesa, no se menciona cuál, no importa, era una promesa muy difícil de cumplir, y ya intentó todos los medios para cancelarla, pero no tenía un argumento. Le decían, iba con grandes jamim, y le decían, a ver, si hubieses pensado en esta situación, ¿lo hubieses hecho? Dice, la verdad sí, pensé en esta situación, igual lo hice. Y le buscaban por otro lado. Y si hubieses pensado en otra cosa, ¿lo hubieses hecho? Él decía sí. Y él estaba desesperado, porque tenía que ser obviamente honesto con sí mismo, no iba a mentir. Sabía que pensó en todo eso y no podía cancelarla y tampoco podía cumplirla. Fue con muchos jamim hasta que llega con este gran jam, Rabbi Shimon ben Elazar. ¿Ok? Cuando llega con él con lo mismo, buscaba con diferentes, a ver si a alguien se le ocurrió una forma, una salida para liberarse de esa promesa. Llega con Rabbi Shimon ben Elazar y entonces se hace el enojado con él. ¿Cómo prometiste? Entonces le está explicando y se va al otro lugar, se mueve del lugar. Lo sigue, se mueve para el otro lugar. Lo sigue y así lo trae loco. De repente se sale al sol, se queda en el sol. El otro empieza a sudar. Entonces él
este Ham lo hizo tan inteligentemente, le dice a otro, pregúntale si supiera que alguien lo iba a hacer sufrir de esa manera, ¿hubiese prometido? Entonces él le pregunta, si supiera que, si hubieses pensado en el momento que por tu promesa alguien te iba a traer de aquí para allá y sufriendo en el sol y así. No, la verdad no. Si sabía que alguien me iba a volver loco de esta manera y me iba a rechazar haciendo ser enojado, los tenía que seguir de aquí para allá, no hubiese prometido. Entonces ya le canceló la promesa. Y le dijeron a este Ham Rabbi Shimon, ¿de dónde aprendiste eso? Hay dos explicaciones en el Talmud, que se lo aprendió de Rabbi Meir, de su maestro, de un bastón, no importa. Pero fue un ingenio, imagínense, como no encontró nada de qué agarrarse, porque todo ya lo había pensado, le creó una situación de molestarlo, y eso sí no teníamos en cuenta. Si hubiese sabido que le iban a molestar de esa manera, iba a sufrir, no hubiese prometido y ya tuvo una salida para liberarlo. Ese fue el mismo Ham que nos dice aquí, no, cuidado, déjale salidas, no en el momento. Él que tenía esa inteligencia y supo cómo cancelar esa promesa, entonces dice, no trates de cancelarse en el momento que lo hizo. Por el momento que lo hizo, lo que le digas va a decir, no, sí, la emoción que uno tiene, sí, igual lo prometo, y después le estás quitando. Entonces, ya que hice este comentario y hablé de las promesas, quiero hacer esta aclaración. No es suficiente lo que hacemos antes de Rosh Hashanah y la Taran de Darim. Si uno hizo una promesa particular, sí tiene que ir en particular a pedir que se la cancelen, y el Ham va a saber preguntarle, a ver, dime, ¿en qué condiciones la hiciste? En ese momento estabas emocionado, si sabías que iba a pasar y te ibas a calmar y no ibas a poder cumplirlo, lo hubieses hecho, encontrar ese argumento hasta que buscar realmente para que sea válido y se la pueda cancelar. Ok. Y termina diciendo, Ve'al tishtadel liroto beshat kalkalato. También esto es algo de sentido común y muy importante. Cuidado de la vergüenza que llega a pasar la persona cuando la agarran, como dije antes, infraganti, en el momento que después, además eso lo perjudica. Uno dice, pero sí, que le dé vergüenza que no lo vuelva a hacer. Al contrario, si ya igual me vieron que hago eso, ya me vale. Como diciendo, ya me pusieron en evidencia, entonces al revés, eso no va a hacer que se corrija, eso va a hacer que ya le valga. Entonces hay que ser muy cuidadosos, que esto implica no solamente esto que es de sentido común, que se está cometiendo un error, está haciendo algo bonito, puede ser desde detalles, ¿no? Si uno, por ejemplo, llegó a un lugar y pensó que no había nadie conocido y estaba muerto de hambre y empieza a comer con las manos así, y de repente llega un amigo y lo ve comiendo así todo sucio, y obviamente se va a avergonzar. Entonces puede ser un detalle que uno diga, es un detalle, no, cuidado, estás viendo de lejos, aléjate, que él no te vea que lo viste. Quisiera espera o en cualquier otra cosa, ni hablar en cosas todavía más delicadas. Está bien, cometió un error, pero no por decir, ahora voy a aprovechar, lo voy a hundir más y lo voy a poner en evidencia. Eso es un concepto totalmente erróneo, aunque uno crea, porque eso es creerse más que el otro, creer decir, ay, mira cómo hace esto, ahorita le voy a demostrar que no sirve, y eso se aplica, se extiende mucho más este concepto, no solamente para no estar presente, sino en la forma, cuando uno va a corregir al otro, es hacerlo con muchísimo tacto, muy sutil, al revés. Si uno quiere ayudarlo y ve que el otro comete un error, en primero no ponerlo en evidencia, y segundo, cuando lo ve de más atención, es al revés. En vez de decir, tú eres, ¿cómo haces esto? Al revés, tú eres, te conozco, eres de buena familia, tienes valores, eres inteligente. Estamos hablando de un error que ya se supo, no poniéndolo en evidencia. Hacerlo sentir el contrario, seguramente no te diste cuenta, eso no te queda a ti, seguro que eso fue algo casual y no lo vas a volver a hacer, como comprometerlo de una forma que al revés, lo estás elevando y decir no te queda, bueno, y hay 1000 formas más, pero la conclusión de las enseñanzas de este Ham es hacer las cosas. Quieres hacer un bien, ayudar,
las cosas con la inteligencia emocional, no nada más con la inteligencia racional. Que serás las cosas con tacto, y si no tienes esa capacidad, por eso lo que dije antes, el ejemplo del consuelo, si de plano tienes miedo de regarla, quédate callado. No eres el indicado para el consuelo, no eres indicado para llamar la atención al otro, no eres indicado, pero cuidado de no querer hacer algo bueno y hacer algo malo. Bueno, vamos a dedicar este estudio. Y repito, como lo digo todos los días, voy a dedicarlo a Leilun Ishmat, y en el momento que me detenga, piensan en el nombre de los seres queridos. Dice, no necesito mencionarlo, si ustedes estudiaron esto y lo oyeron y lo están dedicando, eso es lo que más cuenta, piensan en ese momento. También lo voy a dedicar a la señora Gladys Balmusha. Ok. Ashrei, Shrei Taonet Tohfez Meod, טוב שמי שמן טוב יום מעבוד במלאכה נכונה ושמונה ענת החג פשכנה מעלת קושון תורים שם תהיה מנת וחיסד וישיבה נפש מה טוב רוח השם תניחם בגן העדן בתור מן העלמדן כלותיהם מן שבעלה מלאכו וחמה ויחוס וחמונה עליהם וילווה עליהם השלום ועל משכב המי שלום כי יכתיב יבוא שלום ונוח למשכבות המלאכו הם וכל בני ישראל שוכנם בכלכם וסייחות וכן יהיה רצון ונאמר אמן וזה הלימוד לעילוי נשמתם, נפשם בטוב ילינו וזרעם מישוערס. Quiero aprovechar e invitarlos mañana. Vamos a tener la clase a las 8, como todos los días, en punto, pero a las 9 va a ser un evento muy importante, que están todos cordialmente invitados. Va a haber un Zoom y también por Facebook, el Talmud Torah Monte Sinaí. Voy a hacer una plática abierta. También me va a entrevistar Jabrul Ashkenazi, pero todas las dudas que tengan relacionado a los rezos, que ahorita vamos a regresar mediante el próximo domingo, vuelven a haber rezos, y surgen muchas preguntas del Minyan, del que oye por Zoom, de cómo va a ser, etc. Todo lo voy a responder abiertamente. Están todos invitados. Bueno, mañana a las 8, como siempre, Pirkei Avot, y a las 9 vamos a tener esa actividad. Los espero a todos. Muchas gracias.